¿Te imaginas pasar casi toda tu vida convencida de que tu hija nació muerta, solo para descubrir, 69 años después, que todo fue una mentira? Una mentira construida por la institución médica, por el Estado, por la moral de la época. Una mentira que le robó a una madre su hija y a una hija su historia. Esto no es una historia de un asesinato, es la historia de un crimen sin sangre, pero con víctimas y con consecuencias que atravesaron generaciones. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Hoy te cuento un crimen, y no uno cualquiera, sino el de una madre que le arrebataron su hija sin piedad. Mi nombre es Jadian y me puedes encontrar en todas las redes como Soy Jadian. Estás viendo Mundo Criminal y nos puedes encontrar en todas las redes como @esto es un mundo criminal y en tu plataforma de podcast preferida si nos quieres escuchar en audio. Ahora sí, vamos con el caso. El año era 1949. Estados Unidos había salido de la Segunda Guerra Mundial hacía apenas 4 años. El país entraba en una era de prosperidad, pero también de rigidez moral. Las iglesias estaban llenas, las mujeres debían casarse jóvenes, cuidar del hogar y mantener las apariencias. Y en medio de ese contexto estaba ella, Genevieve Puddington. Tenía solo 18 años, vivía en Indiana, trabajaba como telefonista, era responsable, callada y educada, pero cometió un error que en ese tiempo se consideraba imperdonable. Quedó embarazada sin estar casada. Eso bastó para que su familia la repudiara, para que la vieran como una vergüenza, como una carga, y el padre del bebé simplemente desapareció. No asumió ninguna responsabilidad, no la acompañó al hospital, no volvió a aparecer. En la posguerra americana, una mujer soltera, embarazada, era vista como una desviación moral, como un escándalo, como una amenaza al orden familiar. Genevieve fue expulsada de su casa, sin dinero, sin apoyo, sin derechos. Así que cuando llegó el momento de dar a luz, tuvo que hacerlo sola, sin su madre, sin su padre, sin su pareja, sin nadie que la defendiera. Fue admitida en un hospital de Jersey City, Nueva Jersey, un lugar donde, como se descubriría años después, no todas las historias clínicas reflejaban la verdad. En ese tipo de centros era común que las mujeres embarazadas fueran tratadas como pacientes problemáticas si no tenían un esposo, y en algunos hospitales se manejaban incluso listas paralelas de adopciones sin consentimiento formal. Genevieve dio a luz a una niña, escuchó su llanto, pidió verla, rogó por tenerla en sus brazos, pero minutos después una enfermera entró a la habitación con la cara impasible y le dijo: lo siento, su bebé ha muerto. Así, sin explicación, sin contacto, sin cuerpo, nada. Genevieve entró en shock. No le mostraron a la niña, no le dieron un acta de defunción, no le hicieron funeral. Cuando insistió en que quería verla, le dijeron que era mejor así, que la olvidara, que lo superara. Y la dieron de alta. Regresó a su vida con un vacío que no desapareció jamás. Durante muchos años, esa fue su verdad. Su bebé había muerto y nadie podía probar lo contrario. Genevieve volvió a casa con el alma rota. No había ataúd, no había certificado de defunción, no hubo tan siquiera un lo sentimos, solo una frase seca, repetida por médicos, enfermeras, familiares: tu bebé murió. Y punto, nada más. Pero lo que Genevieve no sabía entonces, y que el país entero tardaría décadas en reconocer, es que ella no fue la única, ni de cerca, porque lo que vivió fue parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro, una práctica sistemática, una política no escrita, pero ejecutada en silencio durante más de 30 años, lo que se conoce hoy como la Baby Scoop Era. Entre 1945 y 1975, en los Estados Unidos, más de 1,5 millones de bebés fueron separados de sus madres solteras, no por maltrato, no por pobreza, sino simplemente por ser mujeres sin un anillo en un dedo. Se los quitaban. Miles de hospitales, iglesias, orfanatos y agencias de adopción participaron activamente en estas separaciones. A muchas madres les hicieron firmar papeles bajo engaños o medicadas
A otras les dijeron que el bebé había muerto, aunque no era cierto, como fue con Genevieve. Y no solo lo hicieron, lo normalizaron. Los profesionales de la salud lo justificaban como lo mejor para el niño. Las iglesias lo avalaban como la forma de corregir el pecado. El Estado lo toleraba porque resolvía un problema social. Y las madres, silenciadas, avergonzadas, marcadas de por vida. Y si este tema te toca, prepárate, porque muy pronto en este canal vamos a lanzar una serie especial llamada Los Crímenes del Vaticano, donde vamos a hablar de los abusos, encubrimientos y crímenes cometidos por instituciones religiosas durante décadas. No es un ataque a la fe, es una búsqueda de la verdad, porque la misma iglesia que decía actuar por el bien del alma también le robó hijos a miles de mujeres como Genevieve. Cuando Genevieve parió en 1949, ya existía toda una red institucional que veía a las mujeres solteras como impropias. Para muchos médicos, el simple hecho de que una mujer no estuviera casada era motivo suficiente para considerar que no merecía quedarse con su hijo. Muchos hospitales actuaban en complicidad con agencias de adopción privadas, recibían dinero por cada bebé entregado y las historias clínicas eran modificadas para encubrir los registros reales. En este entorno, decirle a una madre que su bebé murió era más fácil que enfrentar la batalla legal o emocional de arrebatarle al hijo. A Genevieve le aplicaron el mismo guión, un guión que no dejaba espacio para dudar, para preguntar, para reclamar. Y ella, sin familia, sin pareja, sin recursos, no tuvo más opción que creerles. Te preguntarás, ¿hubo delito? Sí, pero nadie lo llamó así, porque este crimen, este robo disfrazado de actuar por el bien del bebé, nunca fue perseguido judicialmente. Los responsables eran doctores, monjas, trabajadores sociales, jueces, todos actuando bajo la legitimidad del sistema. No había armas, no había sangre, pero sí había víctimas y se contaban en miles. Mujeres que durante décadas creyeron que su hijo murió al nacer, mientras que en otra parte del país ese hijo crecía con otra familia, bajo otro nombre, sin saber la verdad. Genevieve vivió con esa herida clavada durante casi 70 años. Nunca pudo tener más hijos, no formó una familia, no volvió a confiar en nadie, tenía su alma rota. Trabajó como enfermera, ayudó a otras madres en sus partos y cada vez que veía a un bebé llorar, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de amor y pérdida. A veces pensaba en buscar respuestas, pero ¿a quién iba a acudir? No tenía papeles, no tenía pruebas y cada vez que mencionaba la historia, la trataban de exagerada, de vieja loca, o simplemente le decían, ya supéralo. Así fue como el crimen quedó sepultado bajo el silencio durante años, incluso décadas, hasta que la ciencia, sin quererlo, le dio una segunda oportunidad. Mientras Genevieve vivía con la certeza de que su hija había muerto, al otro lado del país, esa niña crecía sin saber su verdadero origen, sin saber que su madre nunca la abandonó, sin saber que su historia también era una mentira. Su nombre legal era Connie Moultrie. Fue adoptada por una familia en California cuando apenas era una bebé. No tenía recuerdos de su nacimiento, nunca conoció a su madre biológica y durante décadas vivió con un vacío que no sabía cómo explicar. Desde muy pequeña supo que era adoptada, se lo dijeron sin muchos detalles. La historia oficial era simple y cerrada. Su madre había muerto al dar a luz. Eso era todo. Y como muchas personas adoptadas, Connie aprendió a vivir con las preguntas. ¿Quién fue mi madre? ¿Por qué me entregó? ¿Estaba sola? ¿Me quiso? ¿En realidad murió? La vida de Connie no fue fácil. Su madre adoptiva murió cuando ella tenía apenas 5 años y quien entró después en la casa, una madrastra fría, estricta, distante, no le dio afecto ni contención emocional. Según sus propias palabras, nunca se sintió querida, nunca se sintió parte de nada. Y eso la marcó. Pero es importante dejar algo en claro. Su familia adoptiva no fue cómplice de robo. Ellos también fueron víctimas de la mentira.
La agencia que les entregó a Connie les aseguró que la bebé había quedado huérfana, que su madre había muerto, y ellos lo creyeron. Durante la Baby Scoop era, muchas agencias falsificaban documentos, modificaban certificados de nacimiento y presentaban los casos como legales, aunque no lo eran. Ni los jueces ni las familias adoptivas tenían cómo saber que detrás de cada bebé había una madre que aún respiraba. Este crimen fue tan bien disfrazado que ni siquiera quienes criaron a Connie sabían que estaban siendo parte de una mentira construida desde el sistema. Durante la adolescencia, Connie comenzó a cuestionarse cosas, buscó sus documentos de adopción, quiso saber en qué hospital había nacido, qué había pasado en realidad, pero todo estaba sellado. En esa época, los registros de adopción eran cerrados por ley. No había acceso a actas de nacimiento originales ni a nombres de los padres biológicos, y menos aún si había sospechas de irregularidades. Todo estaba oculto, enterrado. Durante décadas, Connie intentó encontrar algo. Buscó registros médicos, llamó a hospitales, intentó contactar con agencias de adopción, pero nada. Solo encontró puertas cerradas, archivos desaparecidos, silencio tras silencio. Y con el tiempo aprendió a resignarse. Se casó, tuvo sus propios hijos, construyó una familia, pero nunca dejó de sentir que algo le faltaba. La ausencia de su madre no era solo una ausencia física, era una ausencia de identidad. No sabía de dónde venía, no sabía a quién se parecía, no sabía quién la había llevado en el vientre, y eso dolía. En 2017, cuando Connie tenía 68 años, su hija, la nieta de Genevieve, le regaló un test de ADN como presente de Navidad. Fue un gesto casual, para saber de dónde venimos, una curiosidad genética. Lo hizo a través de 23andMe, una de esas plataformas que hoy cualquiera puede usar para conocer su ascendencia. Connie escupió en el tubo, lo mandó por correo y esperó, sin saber que ese pequeño frasco de saliva iba a voltear su mundo y el de Genevieve. Los resultados del test de ADN tardaron unas semanas, pero cuando llegaron, Connie se quedó en silencio. En la pantalla aparecía algo inesperado, una coincidencia genética directa, un nombre para ella desconocido, una mujer que supuestamente era su tía biológica. Connie no entendía nada. Había vivido toda su vida creyendo que su madre estaba muerta, que no quedaba nadie de su familia biológica, que esa puerta estaba cerrada para siempre. Pero de pronto la tecnología decía lo contrario. Con nervios, con miedo y también con esperanza, Connie contactó a esa mujer. Hablaron y después de algunas preguntas, esa mujer, la hermana de Genevieve, le dijo algo que le erizó la piel. Sí, mi hermana tuvo un bebé en 1949, pero le dijeron que había muerto al nacer. Ese fue el momento exacto donde todo encajó. Las piezas, la historia, la herida. Connie entendió que no fue abandonada, fue robada. Y su madre biológica no estaba muerta, estaba viva. Tenía 88 años y vivía en una residencia para ancianos en Tampa, Florida. En ese instante se rompieron 69 años de silencio. Genevieve, que ya estaba en sus últimos años de vida, recibió una llamada que no esperaba. Del otro lado del teléfono, una voz femenina, temblorosa, le dijo: creo que soy tu hija. Y en ese momento, Genevieve se desmoronó. Después de toda una vida creyendo que había perdido a su bebé, después de cargar con el duelo durante décadas, esa voz le decía que no estaba loca, que no había sido una alucinación, que su instinto de madre había tenido razón. El hospital le mintió, la enfermera le mintió, la sociedad le mintió. Su hija estaba viva y la estaba buscando. Pocas semanas después, en diciembre de 2018, Connie tomó un avión rumbo a Florida. La acompañaron su hija y su nieta, 3 generaciones camino al reencuentro con la mujer que les dio origen, la mujer a la que el sistema les había arrebatado. Mientras tanto,
Genevieve la esperaba sentada en una silla de ruedas, con el corazón acelerado y 88 años encima. No sabía qué decir, solo sabía que ese día, por fin, iba a abrazar a la hija que nunca pudo tener en brazos. Era diciembre de 2018. Genevieve tenía 88 años, vivía en una residencia de ancianos en Tampa, Florida. Su cuerpo ya estaba débil, pero su mente estaba lúcida. Esperaba el día como quien espera la justicia. Ese día, después de casi 70 años, iba a mirar a los ojos a la hija que creía muerta. Connie llegó, acompañada por su hija y su nieta. 3 generaciones cruzaron la puerta, 3 generaciones unidas por una verdad que había sido negada durante toda una vida. Y cuando Genevieve la vio entrar, se quedó inmóvil, la observó, la reconoció. No hizo falta decir mucho. Era ella, la bebé que escuchó llorar en 1949, la bebé que le dijeron que había muerto, la hija que le arrebataron con una mentira. Y en ese preciso instante, Genevieve se rompió en llanto y Connie también. Se abrazaron y entre sollozos, las primeras palabras de Genevieve fueron: sabía que no estabas muerta, yo te oí llorar, yo lo sabía. No fue un abrazo cualquiera, fue un abrazo de una verdad que por fin salía del fondo, el de una madre que había sido silenciada, el de una hija que por fin entendía que nunca fue abandonada. Ese encuentro fue grabado. Las cámaras de varios medios locales e incluso nacionales estuvieron allí, porque esta historia, aunque única, era el reflejo de miles de otras que nunca llegaron a resolverse. NBC News, ABC, People Magazine, todos cubrieron el caso. Las redes se llenaron de comentarios y la historia de Genevieve y Connie se volvió viral. Pero más allá de la atención pública, ese día significó algo mucho más importante. Significó que Genevieve no murió con la duda y que Connie, por fin, podía reconstruir su historia. En los días siguientes, hablaron durante horas. Genevieve le mostró fotos, le habló de su vida, le contó sobre sus hermanas, sobre su juventud, sobre cómo la echó de menos toda su vida y le pidió perdón. Aunque no era ella quien tenía que pedirlo, Connie, por su parte, le mostró fotos de sus hijos, de su nieta, de su vida, y le dijo: nunca te culpé, ni siquiera cuando no sabía quién eras, siempre sentí que había algo más. Ese algo más era ella, era Genevieve. Durante ese reencuentro no hubo dudas, ni análisis, ni pruebas pendientes. La conexión era total, era humana, era biológica y sobre todo espiritual. No se trataba solo de comprobar una coincidencia genética en un laboratorio, era mirar a los ojos y reconocerse. Después del reencuentro vinieron las entrevistas, los reportajes, la emoción colectiva. Pero también quedó flotando una pregunta: ¿quién pagó por esto? Y la respuesta es la más dolorosa de todas: nadie, ni el hospital, ni el médico que firmó la falsa defunción, ni la enfermera que mintió, ni el sistema que permitió que todo esto pasara. Lo que le hicieron a Genevieve no fue un error médico, fue una decisión institucional, un acto deliberado, un crimen sin sangre, pero con cicatrices profundas. Y como ocurrió dentro del marco legal de la época, o mejor dicho, dentro de su oscuridad legal, nadie fue responsabilizado. Los documentos estaban sellados, las pruebas desaparecidas, los actores claves muertos o jubilados. Era literalmente el crimen perfecto. Genevieve no fue la única. Se estima que entre 1.5 y 4 millones de mujeres en Estados Unidos fueron separadas de sus hijos durante la Baby Scoop era entre 1945 y 1975. Muchos de esos bebés crecieron creyendo que fueron abandonados. Muchas de esas madres murieron creyendo que sus hijos habían muerto. No hay un registro oficial, no hay cifras claras,
no hay sistema de reparación y aunque algunos estados han empezado a abrir archivos de adopciones, la mayoría de los casos siguen sellados, enterrados bajo excusas legales y protegidos por la burocracia del olvido. Cuando los medios le preguntaron si quería denunciar, Genevieve dijo que no, que a su edad lo único que quería era verdad, que ver a su hija viva era suficiente. No necesitaba venganza, no quería juicios, solo quería tener un solo año para abrazarla, para decirle te quiero, para poder dormir en paz. Y ese año lo tuvo. Genevieve murió en 2019, exactamente un año después de reencuentro. Murió con el corazón más liviano, con su hija a su lado, con su nieta y su bisnieta, formando un círculo que, aunque tardó 69 años, se cerró. Pero también murió sin justicia y con la certeza de que su historia fue contada, porque tuvo suerte, porque hubo un test de ADN, porque alguien contestó el teléfono, porque una tía dijo la verdad. Genevieve y Connie solo compartieron un año que no borra el pasado, pero que cambió todo. En ese año hubo muchos abrazos, conversaciones largas, risas, lágrimas, fotos, desayunos en silencio y reparaciones silenciosas. Genevieve conoció a su nieta y a su bisnieta, 4 generaciones unidas por el azar y por la verdad. No hubo tiempo para todo lo que faltaba decir, pero hubo lo más importante, un te encontré, un te busqué, un te creí muerta, pero nunca dejé de pensarte y sobre todo, un te amo. Y eso a veces es más que justicia, es amor, es memoria, es reparación emocional. Cuando uno piensa en crímenes, piensa en sangre, en asesinatos, en culpables. Pero lo que le hicieron a Genevieve y a tantas otras también fue un crimen sin pistola, sin puñal, pero con consecuencias igual de devastadoras. Le arrebataron a su hija, la condenaron al silencio y la hicieron cargar con una mentira como si fuera culpa suya. Y a Connie le borraron la historia, le quitaron a su madre y le dieron una versión manipulada de su origen. Esta historia tuvo un final, tuvo reencuentro, tuvo luz, pero hay miles de casos como este que siguen ocultos. Mujeres que nunca encontraron a sus hijos que jamás sabrán quién fue su madre, registros que no se abren y verdades que duelen demasiado como para admitirlas públicamente. Esta historia la contamos porque hablar de estos crímenes es también hacer justicia, porque el silencio fue cómplice y romperlo es un acto de memoria, y porque si tú que estás viendo esto fuiste adoptado y sientes que algo no encaja, o si alguna vez te dijeron que un hermano o hijo murió sin explicación, tal vez no fue así. Hay crímenes que no dejan rastros de sangre, pero sí dejan cicatrices, cicatrices en el alma. A Genevieve le robaron a su hija, a Connie a su madre, y a ambas toda una vida juntas. Esta historia no termina con un asesino preso ni con una sentencia firme. Termina con un abrazo y con el eco de una pregunta que sigue sin respuestas. ¿Cuántas más hubo como ellas? Si te gustó esta historia, suscríbete, déjanos un like y ponnos en los comentarios qué piensas de casos como este. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.